ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Las voces de la música chilena están aquí. Esto es Cuerdas al Aire, con Leo Honores. Hoy, Congreso. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a una nueva edición de Cuerdas al Aire. Esta es la segunda temporada del podcast de música chilena de ADN. Hoy estamos con una de las bandas quizás más icónicas del país, con una carrera vastísima. Estamos con Congreso, con Pancho Sasso y Tilo también, González. Tenemos parte de los psicodélicos y también de los masters, pero hoy vamos a hablar de Congreso. Claro. Te fuiste bien atrás, ¿eh? Sí, pues al inicio, al origen. Sí, perfecto. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo los pillan ya estos 55 años y fracción de carrera? Panchito. Yo creo que felices y no dándonos cuenta cabal, digamos, de los años que han pasado. Uno siempre vive una especie de presente eterno. Siempre con ganas de hacer cosas y yo creo que la aventura continúa. No sabemos hasta cuándo, pero esa es la gracia que tiene este grupo. Así que felices por lo menos. Y ese es un concepto interesante, Tilo, el hecho de como el presente constante que no para nunca, porque sí, ustedes claro. No han dejado de crear. O sea, Sí, claro. Eso ha sido fantástico porque de alguna manera, a ver, el público que le gusta Congreso casi, no es que nos exija, pero siempre está esperando algo nuevo. Y porque lo hemos acostumbrado mal. No, y para nosotros nos encanta estar creando y lo que pasa es que es lo que uno en un momento tiene que vaciar, ¿no? Uh-huh. De distintos momentos de la historia de nuestro país. Claro, y que eso es interesante porque una de las cosas quizás más complicadas de una banda que tiene tantas décadas, en este caso 5, es no revisitarse constantemente, sino que estar siempre tratando de ir un paso más allá. Y ahí justamente es el hecho de ir observando y recogiendo las historias urbanas que ustedes toman de sus canciones. Es como una fuente inagotable. Siempre. Ahora, la gracia que tiene, nosotros hacemos guiño, canciones que le hacen guiño a otras canciones más antiguas. Uh-huh. No son guiños. ¿Eh? Cada tema es un tema, un hijo ya crecido que está listo para seguir su camino propio, ¿no? Pero esa es la gracia, yo creo, y se lo debemos principalmente a Tilo, que es el que se esfuerza, yo diría, en componer para un grupo. No es un esfuerzo, Panchito, ¿no? ¿No? Ya, bueno, sí, no vamos a hablar de los plagios. No, sí. Es encomiable esa cosa, porque hay otra gente que se queda en algo que es, comillas, fácil, y se puede hacer. Aquí no, realmente hay abrir otras puertas, porque yo creo que... Sí, claro. Perdona que te interrumpa, pero esas ganas de estar innovar sin saber si va a resultar, ¿no? Uh-huh. O sea, el riesgo es muy lindo en la música. Vivir en peligro, un cierto vértigo ahí de... Claro. Como ese lado salvaje. Claro, ¿no? A ver qué pasa, porque sí. Ese yo creo que ha sido uno de los temas fundamentales o lo profundo del grupo, que es tratar de hacer una música popular, ¿no? Saliéndose un poco de los parámetros impermeables que dan las radios, que son los medios de comunicación. La moda, por decirlo así. Entonces, a veces nos resulta, otras veces no, pero el esfuerzo está hecho. Es que hay un detalle importante, porque dentro de sus composiciones hay canciones como tal, en el formato canción tradicional, pero hay otras que son más ligadas quizás como al recitar, que están musicalizados de una otra manera. Y hay otras que son instrumentales, hay una construcción bien diversa. Cuando se enfrentan al trabajo compositivo, ¿cómo lo hacen? Porque tú dijiste, Tilo, que esto tenía que ver un poco con imágenes, como algo más cinematográfico. Pero ¿cómo pasar eso a decisiones concretas, como desde el tempo, los matices, las tonalidades? Claro. Es que la música, bueno, por una cuestión, social, diría yo, ¿no? De la humanidad, siempre la música se asocia a alguna situación, ¿no? O sea, como que uno está acostumbrado un poco a ese parámetro de escuchar una música e imaginarse algo, y en este caso es al revés, es imaginarse la escena y hacer la música. Uh-huh. Y Pancho después, obviamente, esa misma sensación la pone en palabras, que no deja de ser complejo. Sí, pues desde la métrica, el tempo, el contenido. Sí, claro. Entonces así nacen las canciones un poco.
como tú bien lo dijiste, cinematográficamente. ¿Y cuál es el secreto ahí, Pancho, como para hacer cuajar la letra o una historia con esa música? Mira, yo creo que es conocernos muy bien, porque, como dice Tilo, se trabaja un poco como no la fotonovela, sino como un guión de cine, ¿no? Que sucede, generalmente los últimos discos son una especie de obra completa, ¿no? Que tiene que ver con un aroma, colores, un tipo de gente, ¿no? Y eso se va armando ahí a medida que Tilo va trayendo, qué sé yo, las composiciones, ¿no? Otras veces el Tilo ya viene con la composición lista, letra y música completa, digamos, que es una maravilla, porque te instala en una forma, diría, en unas formas de que otras personas puedan captar lo que uno trata de decir. Es un mensaje bien... Algunos son un velero adentro de la botella, otros son un panfleto que se lleva al viento, otras veces son una mesa bien servida, etc. O sea, tiene que ver con cosas que la gente se puede identificar, ojalá fácilmente. Claro, y dentro de esa variedad, el último disco, La Luz de Flash, tiene una particularidad bien especial, porque hay desde bolero, hay algo, ritmos que son como más cercanos quizá a la cumbia, un poquito más bailables. Claro. Hay una explosión, incluso algo de música electrónica, porque hay también algunas secuencias. Sí, ahí hay el rock and roll de los misterios. Exactamente. Tiene ahí un fondo constante que, bueno, no es música electrónica, pero... Claro, pero hay un guiño, digamos. Claro. Lo que pasa es que lo que decía Panchito, que estamos siempre atentos a lo que sucede. O sea, más que atentos es lo que nos llega, lo que escuchamos en la radio, lo que escuchamos en cualquier parte, ¿no? En el metro, en el bus, en la micro. Entonces, son cosas que salen de otro modo, pero tienen que ver con eso, con la realidad, y otras son totalmente así como fantasía, ¿no? Uh-huh. Ahora, hay canciones de todas maneras que tienen una carga quizás como bien emocional o bien potente dentro del disco, algunas que son más introspectivas, pero en particular me llamó la atención la canción Alzheimer, uh-huh. Porque sí, digo, aquí hay algo que es una historia de vida probablemente que es común a muchas personas y que conectan tanto por la música, por la vivencia propia, y el factor emocional, por supuesto, que es como una de esas canciones que quizás toca la fibra más directamente, cómo llegaron a ella, cómo la trabajaron. Yo creo que, a ver, puede ser que pensemos que estamos cerca de eso también. Uh-huh. Nuestras edades no están exentas de poder repente visitar ese lugar. Cierto, es una canción que escribió el Tilo completa, música y letra. Y es una cosa, ¿cómo te diría yo? Encomiable que tiene el Tilo. Que Tilo ha compuesto cosas, qué sé yo, para música que podríamos llamar, comillas, docta, sin el grupo. Y otra muy compleja. Pero esto, ¿cómo te diría? Es tratar algo complejo con una sencillez como quién saluda y quién se despide. Entonces es una pieza, yo diría, de regalo, ¿no? Yo lo veo desde afuera. Uh-huh. Maravilloso, ¿no? Es como decía una vez en una película, creo que es Tantillán, que le dice, no, oye, tu señora tiene Alzheimer, que si no te conoces. El problema es que yo la conozco. ¿Sí? Entonces, un poco un homenaje secreto, profundo, de lo que aqueja a algunos prójimos nuestros, qué sé yo, o a prójimos que no conocemos, pero que están en ese... Entonces, es una canción preciosa, a mí me emociona ese tema. Bueno, uno de los discos que estuvo de aniversario fue el Tierra Incógnita, en el fondo ya es 75. Ahí también, ese es quizás uno de los discos bien interesantes dentro de su carrera, el contexto en el que se crea. Luego estuvo relativamente perdido, entiendo, hay una historia también ahí con él hasta que regresa. ¿Cómo fue eso? Mira, era una época pelúa. Sí. ¿No? Por decirlo menos. Claro. Y yo creo que era no teníamos los referentes. Kila, por ejemplo, no estaba tampoco el Inti. Entonces, hay una serie de guiños en los que estaban afuera. Veníamos, ¿no es cierto?, de estar viviendo a un golpe de Estado que fue sangriento, espantoso, qué sé yo. Entonces, ¿de qué manera? No era conmemorar, cantar suena como antinómico. Cantar a lo que nos sucedía en ese momento. Éramos unos jóvenes de veinteañeros, ¿no? Así es. Entonces ahí hay temas como Vuelta y Vuelta de Tilo nuevamente, que
sobrecoge, porque es un poco el sentimiento que tenía gran parte de nosotros y del país, pero sin rendirse, tampoco decir ya vamos a hacer otro. Sí, claro, hay temas muy... los maldadosos también. Exacto, sí. Nos refugiamos en el amor. Claro. Entonces, es una forma de... Denunciando un poco también. De denuncia, si tú quieres, en lo posible, y de una ternura también, ¿no? Claro, tus ojitos. Tu ojito. Entonces, es un disco, yo diría, muy, muy bien armado y que en ese tiempo fue bien importante, pero muy selecto, porque no se tocaba en el ranking. En la trinchera. Claro. Además es un disco largo, son 14 canciones. Sí. Como el armado, pienso en cómo fueron como juntando piezas, porque hay una cosa que me llamó la atención, es que existe canción de Verónica, canción de boda, canción del reposo, así como conceptos. Sí. Claro. Es un matrimonio. Éramos jóvenes también, claro. Pensábamos en... Bueno, el tema de ese disco, claro, tiene esa vuelco que tuvimos que tener. Éramos adolescentes nosotros, muy ligados a la psicodelia, etcétera. Claro. Y luego, después del golpe, hubo que tomar posiciones, es decir, crecer muy rápido, ser adultos, ¿no? Entonces, ese disco como que tiene eso, un poquito. Todavía y bueno, hasta ahora, creyendo en el amor. Ahora, tomando ese contexto, Pancho Tilo, ¿dónde estarás? Tiene una lectura distinta, si uno ve como el contexto. Además, es una canción interesante, uno lee la letra y dice, oye, un poema muy bonito, pero luego, entendiendo el contexto que se estaba viviendo, uno dice, bueno, aquí puede haber un factor adicional. Los distintos cambios musicales también que tiene, te lleva por distintos escenarios. Y me parece también como súper interesante el hecho de elegir esa canción para abrir. Claro. Claro, era una canción que es un poco anterior al hachazo del golpe. Y cobra mayor relevancia, era como una especie de cueca reiterativa. Claro, sí. Pero tú la cantabas en ese tiempo y todo el mundo comprendía de qué estábamos hablando, ¿no? ¿Tú dónde estarás? Nuestros amigos, nuestras amigas, qué sé yo. La posibilidad incierta de caer en unas redes malsanas, qué sé yo. Entonces, es una canción que y es muy bonita porque hay contrapunto entre las flautas, es como una cueca no cueca, o una anticueca. Sí, una casi cueca, diría yo. Claro, una casi cueca. Es bien particular. Sí. Y de esas historias de ese congreso, cuando el congreso, a hoy, de repente hacen esa mirada retrospectiva, por ejemplo, en los ensayos, cuando van mezclando canciones de distintas etapas. Sí, pues, sí, pero no sé, lo hemos conversado con Pancho, es también la emoción de tocar música que la grabaron otros integrantes, ¿no? Que ya no están algunos, definitivamente, y otros que han tomado otros rumbos. Entonces, siempre cuando hay un concierto, por ejemplo, no sé, a la carta, claro, uno tiene que revisitar discos que han pedido y ahí se encuentra con el piano de Jaime Vivanco, con el cello de mi hermano, y duele. Claro. Sí, el pajarito también. Sí. Bueno, finalmente, de una otra manera, el grabar o la música es ganarle una partida al tiempo, digamos. Es un fósil. Exactamente. Un fósil, es como una fotografía. Queda congelado, ¿no es cierto? De hecho, cuando uno lo toca en público, suena otra cosa muchas veces, ¿no? Sí, como la base. Pero hay, como dice Tilo, esos fantasmas cariñosos que le hablan a uno atrás, digamos. Dentro de eso, hay... estaba pensando en otro disco que cumple... No, es un fantasma maravilloso, digámoslo así. Estoy que me muero, porque claro, son 40 años. Y hay una cosa que me llamaba la atención, que los discos de esa época, ustedes en su mayoría tenían 7 u 8 canciones. No eran tantas canciones, sin embargo, habían canciones largas dentro del mismo. ¿Cuánto se demoraban o en qué momento decían, ya, este es el disco? ¿Cuál es ese punto de corte? Porque siempre es difícil decir, la canción está lista o hasta aquí nomás ya está. Hasta cuando apagaban la luz del estudio. Hasta el último minuto. Sí, hoy día incluso se pueden seguir pensando distintas mezclas, qué sé yo, pero claro, hay que tomar una decisión, como tú dices, y va fluyendo en el fondo, no es un tema tan complejo. Es que ¿sabes por qué me llama la atención? Porque las canciones de Congreso tienen tantas capas
Pero dentro de todas esas capas me da la sensación, o como oyente, que no se perdió la sensación de como la libertad de un jam, digamos, como de ir. Entonces, Sí. como que fluye nada más. Sí, sí. Bueno, en este último disco, Luz de Flash, se grabó gran parte en las casas porque estábamos en pandemia. Pero sin embargo, cuando llegamos al estudio y se juntaron todas las piezas, Pancho terminó sus voces, sus textos ahí mismo, porque esa es una de las cosas que tiene, que mientras está cantando, todo va escribiendo los A siguientes veces, versos. claro. Otras veces no, pero la mayoría de las veces. Claro. ¿Qué rima con mal? No, Claro. sí. No, y bueno, la gracia. y cuando llegamos al estudio, claro, la sensación de mezcla que uno pide, o al menos yo, es justamente eso, que aunque ese disco fue grabado bastante distinto a los otros, que tuviese todavía ese room que se llama, Claro. ¿no? Esa sala. Sí, como que esa sensación no se pierde, digamos, en ninguna. Hay una canción en particular, ese que es Nocturno, Sí. que tiene también mucho ambiente, pero hay un detalle en particular que me llamó la atención. Esa se lo quiero preguntar como Beatlemaníacos, que es ese acorde final del piano profundo, que me hace pensar como en el A Day in the Life. Hubiese ahí sido va. lindo que se hubiese mantenido. Claro. Yo creo que, mira, los Claro, músicos populares, claro. claro, siempre estamos abiertos, ¿no es cierto?, a que entren otras canciones. Esa es la gracia. Y esa es la dificultad también, porque Claro. uno escucha todo el día otras músicas, otras melodías, y de repente se cuelan. Pero no hay una voluntad mucha. A veces existe, dice, oye, vamos a hacer esto igual que. por No, ejemplo, claro, a veces claro. Pero otras veces no. Oye, uno qué incluso extraño esto salió. pequeños textos de otras canciones, Claro. cuando tú Mira, por ejemplo, hay Horario Estelar, por claro, ejemplo. canciones, por ejemplo, que hace Tilo, ahí se nombra al Gatti. Al Gato. En fin, al Gato, al Quinta, hay una serie de guiños. Bueno, es que son los compañeros. Claro, de ruta. Entonces uno lo hace con placeres. Que sea, claro, que sea todo mucho más cercano, más familiar y no ser ese artista arriba que Claro. Una que- pajarera, sí. Claro, no, sino que. Y reconocer en los otros también, pues el talento de tantos años. Eso es interesante, estaba pensando, me estaba yendo muy atrás, eso sí, pero como en las pinturas renacentistas, cuando el autor incluía a sus pares dentro de los personajes Claro. Aparecía uno por del ahí. cuadro. Entonces ahí está, bueno, aquí está todo. Hay que todo. tener cuidado, porque también pintaban a sus enemigos. ¿ah? También, pues, sí. Debajo de puente, haciendo Claro, ciertas cosas. claro. No, pero, sí, Claro, muere roto que sa. Por ejemplo. claro. En este caso ustedes lo recuerdan para bien, a los buenos sí, amigos de ruta. Sí, sí. Eso es interesante. Hay una cosa que estaba pensando en eso también, ahora que les mencionaba a los Beatles, y pensando en el concepto, decías Pancho, como de los fósiles, el hecho de quizás esta generación es de las pocas en las que no van a tener una influencia directa de los Beatles, porque muchos crecimos con lo escucharon mis papás, en fin, o directamente, qué sé yo. Pero ahora esas influencias ya es como de segunda o tercera, y en una de esas se va a perder ese hilo. Pero ¿cómo han visto ese proceso desde un punto de vista de mantener la música como un hilo conductor social, digamos, que está creciendo, y a veces se pierden piezas en el camino y después vuelven y va? Así es, son los vaivenes, tú que eres de la vida, de la existencia. Lo que ocurrió hace poco políticamente en Chile, por ejemplo, una elección que nadie imaginaba, después de haber pasado, no sé lo que pasamos. Pero es así. Los pueblos, la gente tiene de repente otros intereses, otras formas de verla. Ahora, cuando tú hablas de los Beatles que se pueden perder, acuérdate de Bach. Si no es por Mendelssohn, ¿no es cierto? Bach estaría ahí, se conocería un par de cosas. Entonces yo creo que hay siempre como una misión de ojalá esto perdure, pero una cuestión, una apuesta de buena voluntad, digamos. La gracia es que uno no pierda esa idea, digamos. Ahora, es muy probable que en el futuro, cuando ya estén saturados de una serie de cosas, de GPT, ¿no? Se vuelvan a los Beatles como una fuente de creación maravillosa. Entonces no... Sí, es un fenómeno. Son ondas, son péndulos. Un fenómeno muy especial porque igual pasan los años y no cada año, pero cada momento vuelven a sacar cosas que no conocíamos, los que seguimos a los Beatles.
Ahora hay Sí. un documental nuevo donde hay mucha historia ahí, entonces Sí, una cantera inagotable. Sí, Es sí. como que lo hicieron todo. hicieron todo y se sacaron todas las fotos del mundo. Increíble. Increíble. Ahora que lo mencionabas justamente con el uso de la inteligencia artificial, ¿cómo han visto ese fenómeno pensando en la creación? Porque a veces puede ser una herramienta muy práctica para resolver alguna cosa desde un punto de vista, qué sé yo, progresiones de acordes o rima. Te lo o- digo no, o es trampa. Un par de frases. Mira, yo creo que lo que no puede sustituir todavía no tiene la emocionalidad que tiene un genio. En este caso yo estoy hablando del tiro, ¿no? Hagan todo lo que quieran, metan toda la música de Congreso, hagan un enjuagado y va a salir algo así, pero no es lo mismo. Es como esas fotos, ¿no es cierto?, que uno ve de repente en internet, ¿no es cierto?, ve unas buenas mozas, unos buenos mozos, pero todavía se nota que son falsos, ¿no? Que son una especie de no sé, de espejismo. Claro, yo creo que no hay que tenerle miedo, porque ya está instalada. ya. Exactamente. Pero es útil para ciertas cosas, qué sé yo, no sé, me imagino médicas o investigaciones. Sí. Finalmente- Pero en la creación, claro, puede parecerse mucho a una creación humana, pero no es lo mismo. Hay algo que tiene la creación humana que es justamente la idea de que puede fallar. ¿No? Es falible lo que hacemos los seres humanos en términos concretos y reales. Se puede fallar, se puede enfermar, se puede apolillar la canción, se puede borrar, ¿no? Pero lo otro no, pues, almacena y está Claro. almacenado con bancos de datos de... Incluso en el momento de la composición, un error te puede abrir otra ventana, ¿no? Que, Si no, preguntémosle a los jazzistas. Claro. ¿no? La Sí. jam. ¿no? Sí. Claro. Y es verdad. pienso que la música en vivo va a tener mucho más valor porque ya ahí, sí, lo estoy viendo, está tocando. Claro, que es una cosa real. Sí, ¿no? cuando escucho un disco, bueno, me queda la duda, como tú decías, Sonará ¿no? igual, claro. ¿Será inteligencia o será ahí el factor humano? Eso es clave. Sí. Súper importante. Respecto del primer disco en Congreso, lo escuché varias veces y hay cosas que me llamaron mucho la atención, principalmente las canciones instrumentales. Ahí me gustaría detenerme un poco porque me hace mucho sentido el hecho de lo que decía al comienzo de la conversación, de cómo entender un poco la música o la composición como algo cinematográfico, porque acompaña mucho. La música hecha en función de la letra, pero te obliga a pensar en algo más. No es solo eso. Claro. Entonces, ese disco yo lo encuentro como bien cabezón, en el sentido de que tiene como hartos de esos elementos, pero a la vez súper fresco. O sea, Sí, si lo tocaran sí. hoy, yo diría, Sí, esto sigue siendo tal cual. Sí, y ya que tocaste el tema instrumental, hay un tema bastante largo que es instrumental. Está al final. Hasta el final. AAR. Claro, Sí. y bueno, tiene su historia que faltaban minutos para que los dos lados estuviesen balanceados. Ya. Entonces, bueno, pensemos, toquemos algo. y eso hace que los dos, el lado A y el lado B, tengan la misma más o menos duración. Mira, eso me explica, ahora lo entiendo mucho mejor porque cuando lo escuché me llamó mucho la atención de que había una dinámica de ir subiendo y bajando, subiendo y Sí, bajando. claro, porque bueno, en las improvisaciones se da eso, pues, uno le da espacio al otro, qué sé yo, de una manera. Sí, pero es muy, muy entretenido ese tema. Oye, pero qué bueno, porque cuando lo escuché a mí me quedó la sensación de que esto claramente se grabó en vivo, porque hay un momento en que la guitarra deja de tocar y hace como un acople, así como al estilo de Santana, digamos, Claro. en los dos primeros discos. Te escuché tú también, Pancho, de repente así como haciendo como unas voces como parte de como todo el grupo, la onda del Sí. momento, pero no me imaginé que efectivamente había sido tan en vivo como que salió. Sí. Bueno, todo ese disco tiene esa sensación. Bueno, fue grabado, sí. Todo. Y no había multipista. ¿no? Y el nombre AAR, ¿a qué viene la sigla? Eso corresponde al ingeniero que nos grababa en ese momento, Alfredo Watt. Ahí está. Claro que ese es como un misterio también, pues uno la escucha y Claro, dice, ¿qué será? son ¿Qué será? claves así Claro. secretas, cosas que uno hace. Y cuando las componían ese tipo de canciones instrumentales, porque la otra que también es que es bien chora, y me parece interesante porque
hay canciones que son propiamente instrumentales, como El Errante, que también es muy buena dentro del primer disco, y hay otras como secciones de canciones en que el intro es bastante larga y uno podría decir, bueno, quizás este podría ser un instrumental por sí solo. O algún solo al medio, claro. sí. Eso, ¿cómo lo trabajan? Eso es un poco lo que decía Pancho al comienzo, de hacer canciones pero que tengan otra vuelta, que no partan tan fáciles con la introducción A, B, etcétera, sino que tienen un vuelo distinto. Ahí está el riesgo, digamos. Ahí está el riesgo. De ver hacia dónde vamos a... Claro, el riesgo, y también... Es un olfato que no está preparado para el hit. Aunque se persigue, claro, aunque se persigue, pero de manera tenaz. Digamos. Claro. No, pero es eso. Sí. ¿No? Sí, y la intuición también. Tiene que ver mucho en la composición. O sea, me tinca, sí, va a ser. Si suena, se toca. Sí, se va a hacer bien, le va a hacer bien a la canción. Se le hace al compositor, que es una forma también de convencer al resto. Claro. Porque es una cuestión de fe. Sí, no cabe duda. Este tema parece que no va. No, hay algo ahí que, oye, mira qué interesante. Porque tú tienes, como tú dices, tienes varios planos de música que escuchas todos los días. Clásica, flamenco, qué sé yo, tangos. Y de repente aparece una cosa que te saca de toda esta comodidad donde uno está instalado. Vámonos por aquí, ya, mira, claro. O sea, hay convencer amablemente, seguir la aventura. Es que hay discos de esa etapa, diría que son como perfectos para caminar. Al menos yo los he escuchado caminando, y es como que uno toma el camino y te vas nomás. Hay que ser uno con aviones, ¿viste? De viaje, sí, claro. No, si el viaje está muy presente en nosotros. Sí, claro. Sí. Es el transitar de uno mismo, ¿no? Ahora, cuando estaban trabajando ese disco, porque claro, con décadas después uno dice, bueno, sí, 69, iniciando los 70, uno piensa en Woodstock, el Sgt. Pepper, todas las cosas que estaban pasando. El hombre en la luna. Todo, claro, si es que fue así. Dejemos la duda. Pero hay una serie como de cosas que uno las puede reconocer, la forma en que se tocaba el bajo del fin de los 60. Hay muchos detalles. Claro, ahora que nombraste eso, se tocaba con uñeta, ¿no? Que se llama la uña. Y había un grupo que se llama... ¿cómo se llama el del bajista? Que siempre sacábamos ese... ¿Bajito Kempfer? Exacto. Claro. ¿Cómo se llamaba el...? En fin. Kempfer. Que una forma de tocar así... Sí, o sea, era otra agrupación que hacía música instrumental, claro. muy muy apacible, ¿no? Y tenía un bajo, pero muy característico. Y eso lo escuchábamos ¿No sería también. Bert Kempfer? Creo que era él. Sí, compositor. Claro, sí, música. Le tocaba el bajo, la característica era con uñeta. Claro. Y esas cosas no es que uno las copie, sino que como lo escuchó así, estábamos aprendiendo, bueno, así se tocará. Claro. Así debe ser. Así debe ser. Entonces, todas esas cosas que aparecen de repente, o la gente dice, oye, mira, qué genial. No es tan genial. Son cosas cotidianas que uno... En ese momento se hacía así. Es como ir a buscar en el jardín las hierbas que uno le sirve para cocinar. Claro, o nosotros la veíamos más que otros, no sé. Pero... Claro. Sí. Es que al menos en ese disco es llamativo porque uno puede decir, aquí hay una mezcla de raíz, digamos, latinoamericana, hay fusión, rock progresivo, sí, pues. Muchas cosas que todas las anteriores. Claro, pero uno puede decir ahora, pero en ese momento era parte de un proceso de creación dinámico. Claro. Absolutamente. Claro, sí. O sea, teníamos de psicodelia, claro. Pancho venía de los psicodélicos. Exacto, claro. Claro, y también estaba el folclore en el aire, porque había una explosión latinoamericana muy fuerte en los años fines de 60, 70. Claro. Sí, ese es quizá uno de los sellos, como el de la etapa más potente. Y claro, a la población, había todo un... Sí. Charagua tocada en televisión nacional, o sea, había toda yo diría una implementación incluso de instrumentos que no se tocaban cuando nosotros éramos jóvenes, más chicos. La quena, el charango, eran cosas... Sí, el 4 llegó después. 4 que rompieron... Después llegó con la Isabel, me parece. Claro. Bueno, eso fue posterior. Y claro, entonces esa cosa que tú dices, claro, tanto junto en un lugar, era porque eso estaba sucediendo, ¿no? Estaba en el aire.
Es tan chileno como la cazuela, en el fondo ahí está, Claro. está todo. Claro. Había que saber mezclarlo nomás, como la mejor cazuela del sur. Ahora, dentro de eso, bueno, los fanáticos de Congreso se han dado cuenta que hay una de las características que noté es el hecho de lo agudos para elegir la primera canción con la que se abre un disco. Ese es un tema también al momento de decir, vamos a proponer un viaje, el disco vamos de acá, de este punto a este otro, entre medio se pasa por muchos lados, pero la canción inicial es súper importante. Es muy importante. Como construcción. Sí. Y ahí les quiero preguntar específicamente porque en el caso del viaje por la cresta del mundo con Hijo del Sol Luminoso, es una de las canciones que uno dice, chuta, es presentar credenciales a lo grande, digamos, como al principio, una canción tremenda y que con el tiempo, por supuesto, ha crecido muchísimo. Claro. Pero, ¿cómo hacen ese proceso de selección? Mira, yo puedo hablar porque yo no estaba ahí en ese momento. Afuera, qué sé yo, lejos. Yo creo que una de las canciones más icónicas del grupo. Claro. Cantada por el Joe Vasconcelos, que trajo otra impronta en el grupo. Sí. Entonces, un tema poderoso, talentoso, digamos, bonito, y que además congrega a mucha gente. No lo puedes cantar ahí mientras lo toca, qué sé yo. Y claro, y simple también de tocar, justamente como tú dices, ¿no? De repente nuestra música es un poco más compleja, no se puede tocar en la playa. Bueno, a los Beatles les pasó, porque llegó un momento que era demasiado complejo, no lo podían producir claro. en vivo. No, una maravilla, es un temazo. Sí, muy linda esa etapa también, muy linda. Del viaje por la cresta, ha llegado carta. Claro, sí. Sí. ¿Y cómo ven ese momento? Y ahí hay hartas cosas instrumentales, porque Pancho se había alejado del grupo un tiempo, y entonces no nos daba para nosotros hacer buenos textos. Entonces es mejor no hacer malos, sino que dejar de hacer. Y entonces hay mucho tema instrumental ahí. Maravilloso. Sí. Exactamente. ¿Y hay algún momento específico? Porque, bueno, después viene para los arqueólogos del futuro, que ya hay como una reconexión, digamos, con Así es. otra. Pero dentro de ese proceso, entre este viaje, la cresta del mundo, y para los arqueólogos del futuro, pese a que no están tan distantes en años, pasaron muchas cosas entre medio. Totalmente. Creo que el futuro es como una introspección. No solamente a nivel letrístico, sino sobre todo a nivel composicional, la música, digamos. Una música que, como el título lo dice, oye, fijémonos, ¿no?, lo que va a pasar. Y curiosamente hay cosas que nosotros cantamos que después se cumplen, es rarísimo. Parece que hay un olfato ahí en pillar ciertos momentos. Hablamos del cólera, apareció el cólera, no sé por qué. Que una cuestión extinguida de los años 30 volvió. Y los arqueólogos del futuro, fíjate que se da en un ambiente, todavía estaba viejito arriba, ¿no es cierto? Pero ya decadente, muy decadente. Y nosotros hicimos esto, ¿no es cierto? Y aparecen precisamente esas fosas, ¿no es cierto? Cuando él, con una ironía seguramente de borracho, en el Club de la Unión dijo que economía más grande, que habían dos asesinados en la misma fosa. Entonces aparece esto, el arqueólogo del futuro, que es una canción no solamente de denuncia, como podría pensar, sino que ponernos en el lugar de los desaparecidos, de los muertos, que es re difícil. Uno no puede colgarse de repente de estas cosas, que son cosas muy siniestras y muy sensibles, claro, muy sensibles para mucha gente. Entonces, pero una canción en el fondo de una ternura tremenda. ¿No? Éramos. Sí, pues. Vivíamos con botes en la mar, escribíamos poesía, ¿no? Entonces un tema así muy, muy redondito. Y es un disco que yo creo que está dedicado a este momento que ya anunciaba, ¿no es cierto?, la vuelta a la democracia, qué sé yo. Entonces, es un disco bastante, yo diría, muy bien hecho, bien redondito. Sí, ahí está también en todas las esquinas. Exacto, claro, sí. Que ha sido también un tema que no podemos dejar de tocar en vivo. Y claro, y hay otro que es bastante más extraño, que es Chatarra y Cacerola. Claro. Que era la época, pues te fijas, ahí está de nuevo
todas las protestas con Se tocaba la cacerolas, señora, tarros, qué sé yo. entonces, Es un disco histórico, por decir, sumamente claro. histórico, siendo todos iguales. como que la banda sonora de ese momento. Y es la antesala después de lo que sucede con el concepto de amnistía internacional. Exactamente, Claro. exactamente. Que ese ya también es un hito tremendo. Importante, claro. No, importante. Así es. No, cuando uno mira atrás de esa época, uno dice, pero oye, ¿qué estábamos haciendo? Pero lo hicimos, eso es lo válido. Bueno, y dentro de grandes obras, una de las quizás como momentos que va a ser importante este año es justamente el Festival Canción Nacional, el 25 de abril, Así es. que se van a encontrar con Quilapayún, con Inti Illimani Histórico, con Iyapu. Sin hacer spoiler, pero me imagino que va a haber algunas mezclas ahí. ¿Qué sorpresa o qué podría esperar las personas que vayan justamente al festival? Yo creo que es un momento sumamente emotivo. Nosotros hemos tocado con todo, ¿no? Incluso con los dos Inti, qué sé yo, como decía Roberto Márquez el otro día. Somos amigos, si tú quieres, somos parientes lejanos, pero que nos vamos a encontrar en un momento, yo diría, muy especial, ¿no? Si uno toma la discografía de todos estos cracks, es para llenar no solamente un estadio, es para hacer 20 recitales. Pero yo creo que es un momento muy emotivo, es un momento que nos vamos a juntar, gente que estuvo afuera, gente que ha estado en Chile, composiciones que son icónicas, ¿no? Estoy pensando en cada uno de los representantes de estos grupos. Así que seguro vamos a hacer algo grandioso. Va a ser hermoso. Yo creo que también de mucha emoción, porque como las canciones te llevan a los lugares cuando fueron creadas, momentos históricos que también ha pasado por todas estas canciones, digamos, se nutren de eso en el fondo. Además que sea en el Parque Estadio Nacional, considerando todo lo que ha pasado ahí. Me contaban los organizadores, 2 escenarios, la gente sentada, no va a haber así una especie de... Como las canchas, la explanada. No, sentadito, entonces hay que dar vuelta a la silla, creo que después viene... ¿Será eso o serán los dos juntos? No, no sé. Bueno. Sí, yo creo. Capaz que están los dos juntos. para que no muevan la silla. Claro. No, yo pensé, oye... Era buena la idea en todo caso. Pero mira, ahora pensando, Cierto. el que compró la primera entrada después queda al final. Claro. Oye, no es buena. Mira, por algo es el compositor del grupo. Van a ser lado a lado. Claro, son 2 escenarios, un poco para no producir el bache de montar el próximo grupo. El problema es la robada de cámara al lado. Claro. Tiempo atrás se hizo la Cumbre del Rock Chileno, más atrás otro concierto que era hecho en Chile, y ahora está como Canción Nacional. Quizás podría instalarse ya como yo creo que sí, porque dice Canción Nacional volumen 1. Entonces, exacto, se está una pensando pista. que pueden haber otros, por supuesto que lo son, ¿no? Otros grupos. No, es extraordinario, así que... Sí. Muy buena idea. Feliz, además que nos hayan invitado, y esto fue una convocatoria... Abrir los fuegos. Claro. No, precioso. Ahí vamos a estar entonces. Pancho, Sí, pues. Tilo, muchísimas gracias por esta conversación, Gracias a los ti. recuerdos, por supuesto, y bueno, para ver cuáles son las sorpresas, para encontrarnos ahí en ese momento. Aunque mayor curiosidad, ¿cuál va a ser el próximo paso de Congreso en el disco? ¿Cuál va a ser ese siguiente disco? ¿Qué viene después de la luz Estamos del flash? masticando el pebre. ¿No? Ya, o sea, hay algo hay ahí. Falta el plato fuerte todavía. Tenemos el pebre listo. ¿No? Buenísimo. Buenísimo. Muchísimas gracias. A ti, muchas de verdad, gracias. por Muy esta bien. conversación. Y ustedes también por estar aquí en este nuevo capítulo de segunda temporada de Cuerdas al Aire. Nos reencontramos en el siguiente. Estén muy bien. Chao, chao. Esto fue Cuerdas al Aire, el podcast de música chilena donde todo suena bien. Disponible en adn.cl y plataformas digitales.